Hola, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leyendo el pasaje del Evangelio, después de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando la multitud o las personas que habían estado presentes en la multiplicación de los panes y de los peces van siguiendo a Cristo, y es cuando el Señor pues les habla del pan de vida, del pan de vida. Pues los teólogos, por decirlo así, pues sí, porque escrituristas, teólogos, entienden que en ese pasaje yo soy el pan de vida, capítulo 6 de San Juan, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Os he dicho, me habéis visto y no creéis, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Y continúa, pues hablándoles de que yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no veis su sangre y no tendréis vida en vosotros. Pues es un momento en el que se produce una fuerte contradicción o una fuerte contestación a Cristo. Pues uno de estos escrituristas, yo creo que bastante prestigio y citado por otros en español, José Cava, después de aplicar los más estrictos criterios, concluye que todo el conjunto del capítulo 6 del cuarto Evangelio es una composición armónica del evangelista, es decir, que el propio evangelista ha ido acoplando las diversas partes que lo integran. En cada una de ellas converge una serie de tradiciones. No nos tenemos que sorprender que los evangelios hayan sido escritos, fíjate como con qué finura este hombre explica, ¿no? Pues el cuarto evangelio, el evangelista, no cita a San Juan. Pero el propio Benedicto XVI, cuando habla de las apariciones de Jesús resucitado a las mujeres, también habla de esas tradiciones. Habla de las tradiciones, las apariciones pues a los discípulos, a los apóstoles, cuando Pedro y Juan van al sepulcro, y habla de las apariciones a las santas mujeres, hablando de tradiciones. Pues te dice una serie de tradiciones que se encuentran dispersas en los distintos relatos evangélicos. Detrás de cada una de las tradiciones hay un hecho. Ojo, hay un hecho, ¿eh? No es simplemente una tradición popular, pues como puede ser, no sé, unos cuentos, ¿no? Unos relatos, ¿no? Y dice que es el origen fontal de cuanto se ha transmitido y narrado. Y otro escriturista, y además este sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ya fallecido, que fue profesor de la Universidad de Navarra, explica, Antonio García Moreno: la fe, por tanto, es necesaria e imprescindible para aceptar a Cristo. Por ello se repite el verbo creer constantemente en estos capítulos 6 del Evangelio de San Juan. Jesús habla, al iniciar el discurso, Jesús habla de quien cree en Él no tendrá ya hambre. Pero aunque le han visto, no le creen. Y sigue explicando que quien viene a él no lo echará fuera.
es decir, quien cree en Él. Y esa es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y los judíos manifiestan de nuevo su falta de fe y murmuran contra Jesús. Y concluye este profesor: el que cree tiene vida eterna. Ellos recuerdan la sección anterior donde Jesús les dice a los incrédulos: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Como vemos, se insiste con fuerza en la necesidad e importancia de la fe. El tema es preciso y permanente. Cuando leemos el pasaje del Evangelio tenemos que tener presente estas cosas que van narrando los estudiosos. En primer lugar, que son hechos que ocurren y son palabras de Cristo, que pueden ser una composición hecha por el propio evangelista, sí, pero que están transmitiendo una idea muy clara, y es la que dice el profesor García Moreno, que es la fe. Cuando nosotros nos presentamos ante el Evangelio, y concretamente este pasaje del pan de vida, Señor, tenemos que creer en ti. Creer en ti. Creer en ti en primer lugar porque tú lo has dicho. Segundo, porque aunque nos parezca extraordinario, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, es lo que tú estás diciendo. Por tanto, tenemos que tener esa fe en ti, en la vida eterna, en tus palabras. Que no es simplemente, como dirían los antiguos luteranos o protestantes, una simbología, sino que es una realidad. Tú estás en ese pan de vida, en tu cuerpo y en tu sangre. Eres tu Señor. Por eso he querido hacer esta pequeña como introducción teológica, más bien, o escriturística teológica, a la pasaje, a la meditación, porque es donde tenemos que centrar, digamos, la meditación. Y por el tema del pan de vida, hemos de, Señor, danos siempre de este pan, porque nos transformamos en lo que comemos. Jesús sacramentado, donde dice el Vaticano II, la Presbyterorum Ordinis, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene otro fin, no tiene otra razón de ser que llevarnos a la vida eterna. Por eso, Señor, yo creo firmemente que estás aquí, que me ves. Lo hemos dicho al comenzar la meditación. Y yo creo que estás aquí. Creo firmemente que estás aquí presente en el sagrario. Que cuando el sacerdote te da la Sagrada Comunión, te dice el cuerpo de Cristo y tú dices amén, lo creo. O así es, como quieras. Lo creo. Por eso, Señor, no busco en ti ni los panes ni los peces de la multiplicación, y mira que es un milagro grande, sino que lo importante es creer en Él como enviado del Padre. Y contemplamos la continuación de ese diálogo, cuando replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu obra? Es un reto que le lanzan a Cristo. Pues, nuestros padres comieron el maná del desierto. ¿Cuál es tu obra? Claro, hombre, el tema de que ellos recibieran todos los días el maná, aunque hay algunos libros por ahí que siempre intentan explicar, vamos a decirlo así, científicamente los milagros que se producen en todo el camino que va desde Egipto hasta Tierra Santa, pues que sí, que el paso del Mar Rojo, que sí, pues todas las perdices, o el maná. El otro día pasaba por delante, por cerca, por Extremadura, entre Extremadura y Andalucía, donde está ese santuario, bueno, santuario no, monasterio, de Ten tu Día, donde según la tradición, pues se produjo un milagro parecido al que se produjo cuando ellos están ganando a los amalecitas y Moisés
pide que se detenga el sol. Bueno, por lo menos en Andalucía, Extremadura no dicen que se detenga el sol, sino ten tu día. Decían los caballeros de la Orden de Santiago, que estaban luchando contra los árabes. Pues ten tu día. Pues si esos milagros pueden tener una explicación, si quieres tú, científica. Pues sí, pero el problema no es ese. El problema es que ya no es un milagro como, vamos a decirlo así, de astronómico, o es un milagro de la naturaleza, sino que es algo ya mucho más grande. Ya no es el pan del cielo, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. En verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y de este pan nos alimentamos. Y de esta vida tenemos que vivir. Y queremos vivir, Señor. Queremos vivir. Porque sin ti no podemos vivir esta vida. Esta vida que se continúa, porque no son dos vidas distintas, que se continúa con la vida eterna. El rey Alfonso XII, cuentan, que un día fue de caza a un pueblecito de Andalucía, unas tierras, imagino. Y le llevaron a comer a casa de un labrador de aquella tierra. Y el rey alabó extraordinariamente uno de los vinos que probó. Y lleno de satisfacción le dijo al aldeano que le convidaba, pues señor, aún tengo otro mejor. Y los presentes se sorprendieron, porque había sacado un vino bueno, pero no el mejor. Y el rey preguntó, ¿para cuándo lo guardas? ¿Esperas una ocasión mejor? Sí, señor, ese vino se guarda solo para las misas. Es el que se convierte en la sangre de Cristo. Esta es la anécdota que le contaba este sacerdote de Galicia a las niñas de su colegio, en Montespiño. Pues sí, hay un vino mejor que se guarda para una ocasión mucho mejor. No es la visita de un rey, además un rey de aquellos tiempos, ¿no? Alfonso XII, sino es la visita del mismo Cristo, que está con nosotros en el sagrario. La consagración es la ocasión más sublime. Dios siempre sublimiza nuestra miseria cuando se la ofrecemos, cuando se la entregamos. Nosotros le entregamos el pan y el vino fruto del trabajo de los hombres, o del hombre. Y Él nos entrega su cuerpo y su sangre, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que son convertidos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo más grande que se pueda hacer y el más alto destino que se pueda dar a la pequeñez humana. ¿Quién somos nosotros para recibir a Cristo? Para que entre dentro de nosotros. Nos puede sorprender, nos puede incluso parecer que no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la realidad de que el mismo Dios venga a nosotros y se deje comer y beber por nosotros y estar presente dentro de nosotros? ¿Cómo va a ser eso? Es increíble. Pues sí, hemos de creerlo. Es increíble. El otro día leía de no sé si era un escritor que decía, es tan increíble que les pido que crean en mí. Pues sí, eso es increíble para nosotros, para nuestra razón humana. Pero no es una fe humana, no es una confianza humana, es la realidad de la fe sobrenatural. Solo en el cielo comprenderemos lo que Dios ha hecho con nuestras pobres aportaciones. Lo que damos a Dios no se pierde nunca, se diviniza y lo encontraremos convertido en gloria. Y alguna vez he contado la vez que entré, aquella ocasión que entré en el oratorio del colegio de Montecastelo y estaba el sacerdote de la típica plática, don José Domínguez, que ya falleció hace poco, relativamente poco, menos de un año. Pues cómo estaba
discutiendo con los chavales que tenía en la plática y ellos le ofrecían, digamos, la profesión de sus padres. Y él iba captando lo que estaba pasando allí. Y él lo iba transformando esa profesión para la fabricación del pan y del vino. Claro, los niños se iban inventando profesiones cada vez más y se la iban poniendo cada vez más difícil. Pero él con esa chispa que tenía, o que tiene, está en el cielo, pues lo tiene, pues esa chispa que tiene, pues iba cambiándolo. Y siempre todo concluía en el pan y el vino. Para explicarle esa frase que hablábamos antes. El pan y el vino, fruto del trabajo del hombre. Señor, tú transformas nuestro trabajo, transformas todo en tu cuerpo y en tu sangre. Por eso cuando le dijeron, Señor, danos siempre este pan, pues es una reacción natural, ¿verdad? Porque es, danos siempre este pan para que no tengamos hambre. No entendían que el pan que el Señor les ofrecía no era un pan de harina, ni era un vino de uva, sino que era su cuerpo y su sangre. Cuando la samaritana también está junto al pozo de Sicar, ocurre algo parecido. Jesús les habla a esa mujer del agua que salta hasta la vida eterna. Y aquella mujer también le pide ese agua. Nosotros no queremos ni agua natural, el H2O, ni queremos el pan y el vino fruto de ese trabajo del hombre, de nuestro esfuerzo. Queremos el pan de vida eterna. El pan de vida eterna. Es significativo que en el cuarto evangelio que estamos recorriendo no aparece y eso que el evangelio de San Juan dedica varios capítulos a hablar de la última cena. Pero ahí, en ese cuarto evangelio, no se recoge la institución de la Eucaristía. Cosa que siempre ha sorprendido a los que han meditado con frecuencia los evangelios. Todo el mundo piensa y también sale en el Concilio Vaticano II como pues ahí lo que hace Jesús o San Juan es transmitir la teología de ese sacramento. Jesús se presenta como el pan que da sentido y esperanza al caminar terreno, como el alimento que Dios sirvió a Elías para caminar 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Jesús es el pan de vida porque se quedó en el sacramento de la Eucaristía como la fuente, dice la Lumen Gentium, como la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Como dice San José María en Forja, como el centro y la raíz de la vida interior. Por eso nos podemos preguntar ahora, en la presencia de Dios, Señor, realmente para mí la Santa Misa, el trato contigo en la Eucaristía es el centro y la raíz de mi vida. Que está muy bien, pues las oraciones vocales, que está muy bien, pues las obras de caridad, si quieres, o las labores sociales, o que está muy bien todo, pero el centro de mi vida. Y siempre me viene a la cabeza personas que han ido a otros países para hacer labor social allí, de ONGs o de incluso de evangelización o misionera, y han terminado convirtiéndose en eso, en auténticos o auténticas personas que querían salvar a todos esos pueblos con el alimento, no el que salta a la vida eterna, sino con el pan y el vino y el agua. Y se han convertido ellos en simplemente, pues eso, animadores sociales, vamos a decirlo así. Y han dejado la fe. Te puedo poner ejemplos de algunos de ellos, y además del siglo XX, siglo
21. Pues es una pena, porque con ellos no llegan, no les ofrecen el pan de vida eterna. La Eucaristía es Jesús mismo que se dona por entero a nosotros. Nutrirnos de Él, decía el Papa Francisco, y vivir en Él mediante la comunión eucarística. Si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la transforma en un don a Dios y a los hermanos. Nutrirnos de ese pan de vida significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos. Yo diría, transformarte en Cristo. Significa entrar en un dinamismo de amor y convertirse en personas de paz, personas de perdón, de reconciliación, de compartir solidario. Lo mismo que hizo Jesús. Claro, porque Jesús no les ofrecía simplemente el pan y los peces de la multiplicación. Les ofreció después el pan de su cuerpo y de su sangre. No es simplemente una cosa terrena. Por supuesto que es muy importante, fruto del trato con Cristo, fruto de comer al Señor, pues transformarnos en Él y por tanto ir llevando a tantas personas pues la salud corporal y llevar a tantas personas pues sentimientos de paz, de alegría, de solidaridad, por supuesto, pero con la mira y con la idea clara de la vida eterna. Nuestro padre lo tenía muy bien experimentado. Desde joven pasó largos periodos de tiempo frente al tabernáculo. Por eso aconsejaba, sé alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hijo, qué abundante los frutos de santidad y de apostolado. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario. Este sacerdote, don Agustín, ya fallecido, que va recogiendo después las anécdotas que ha ido transmitiendo a las niñas durante años en el colegio, cuenta: Fray Juan era un sencillo y buen fraile. Un accidente caminando por la nieve le dejó con los brazos paralizados. Le atormentaba no poder celebrar la Santa Misa. Me imagino a las niñas todas atentas. Con gran confianza pidió a Dios el milagro de poder mover los brazos media hora cada día, el tiempo de la misa. Y el Señor escuchó sus ruegos y le concedió lo que le pedía. Y la misa del fraile paralítico se convirtió en noticia de prensa y atraía multitudes. Un buen día, ese curita joven salió a celebrar misa, un curita joven salió a celebrar misa antes que Fray Juan. Iba tan lento que el fraile del milagro tuvo que ir a celebrar su misa en un altar lateral de la iglesia, cosa que se hacía antes de la reforma del Concilio Vaticano II. La gente que seguía la misa del cura joven, al ver al fraile de la mano seca, olvidándose de la misa que estaba oyendo, se arremolinaron a su alrededor. Y Fray Juan, lleno de tristeza, pensaba: entonces, Señor, estos no vienen a oír misa, sino mi misa. No vienen por ti, sino por mí. En lugar de ayudarle, le estoy distrayendo y estorbando. Tengo que pedirte otro favor, que tú lo sabes me cuesta enormemente, que no se muevan más mis brazos. Y entonces Dios intervino de nuevo, pero no como le pedía al fraile, sino que recuperó totalmente la movilidad de sus brazos para siempre, hasta que se muriera. Poco de tiempo después, su misa ya no era noticia, porque ya el fraile movía los brazos todo el tiempo. Y entonces Fray Juan rezó por los hombres: Señor, ábrele los ojos, ya ves, haces un milagro chiquito y se vuelven locos. Tienen cada día el gran milagro de tu venida en sus altares y se aburren. ¿Quién entiende a los hombres, Señor? Pues sí, también nosotros nos podemos acostumbrar a tener a Cristo en el sagrario. Señor, también nos podemos acostumbrar a celebrar la Santa Misa o a participar.
que nos damos cuenta de la grandeza de lo que tú nos entregas. Que sepamos valorar, que seamos almas de Eucaristía. De modo que la santidad de Dios alcanzará cada vez más nuestra vida ordinaria, nuestros logros y nuestros fracasos, nuestras dificultades y alegrías. Y en este empeño también puede ayudarnos la meditación de las lecturas preparadas, pues, para la celebración de la Eucaristía, o bien, pues, las oraciones que ha ido la piedad popular y la piedad teológica también transmitiéndonos para la preparación de la Santa Misa, para la acción de gracias, de la comunión, para ir preparando pues también la comunión con las comuniones espirituales, por ejemplo, en ese tiempo de la noche, previo a la asistencia a la celebración de la misa por la mañana o por la tarde. Señor, desear estar contigo, desear estar contigo. Pedís también al Señor la gracia de ser más sensibles a su presencia en la Eucaristía. Jesús, Señor, aumentanos la fe. Danos más luz en la razón para creer con firmeza, para ahondar con profundidad en este misterio de este sacramento. Señor, que tenga más conciencia. Danos también más amor, más fuerza, para desear estar contigo, la comunión frecuente y para amar con todas nuestras fuerzas tu presencia en el sagrario, en el tabernáculo. Como escribe San José María en Forja, acude perseverantemente ante el sagrario, de modo físico o con el corazón. A mí, dejo de leer un momentito el punto de Forja, a mí a veces no me gustaba, ¿no? Porque en el colegio, pues a veces se queda la puerta del oratorio, no la puerta de cristal, que de dentro, sino la puerta de madera de fuera se queda abierta. Y hay chavales, incluso a veces profesores, que pasan por delante y sin entrar en el oratorio, ni entre las dos puertas, desde fuera hacen una genuflexión y siguen. Y a mí al principio eso me parecía un poco como diciendo, bueno, qué raro, ¿no? Que poco, parecía un poco como medio teatro, ¿no? Como medio una costumbre así, tal. Pero después me he ido convenciendo de que está muy bien. De hecho, a veces pasan los chavales y hay unos padres que están allí por alguna cosa, que además son nuevos, y se quedan sorprendidos a ver lo que hacen los niños, ¿no? Y nadie les está diciendo que lo hagan. Pero bueno, es indicativo, ¿no? De que están pasando por delante de Jesús. Pues dice San José María en Forja, acude perseverantemente ante el sagrario, de modo físico con el corazón, para sentirte seguro, para sentirte sereno, pero también para sentirte amado y para amar. Le pedimos ayuda a la Virgen, mujer eucarística, para querer a su Hijo como lo hizo ella, como lo hace ella. Queremos recibir a Jesús con sus mismas disposiciones, como se lee, se reza en esa comunión espiritual que aprendió San José María en su preparación para la primera comunión, con aquella pureza, con aquella humildad y con aquella devoción con que les recibió la Virgen Santísima. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede